En las sombras de una poderosa familia mexicana, los secretos se entrelazan como hilos de seda. Una noche de pasión prohibida, un accidente que cambia destinos, una niña que lleva en sus ojos el legado de un amor perdido. Cuando Camila Herrera conoce a Alejandro Montero, no imagina que su corazón la llevará directo al centro de una tormenta familiar donde el pasado y el presente chocan violentamente. ¿Puede el amor verdadero sobrevivir cuando los secretos salen a la luz? ¿O algunos destinos están escritos en sangre y lágrimas? Una historia donde cada mirada esconde una verdad, y cada verdad puede destruir una familia. Entre secretos y destino, donde el amor y la venganza danzan en el filo de la navaja. El aroma del café tostado se mezclaba con el perfume de las flores de cempasúchil que adornaban el pequeño balcón del departamento en Roma Norte. Camila Herrera ajustó el último botón de su blusa blanca mientras observaba el despertar bullicioso de la Ciudad de México. Las calles empedradas comenzaban a llenarse de vida, vendedores ambulantes, niños corriendo hacia la escuela y el murmullo constante de una metrópolis que jamás dormía. «Mami, ¿por qué te ves nerviosa?». La vocecita melodiosa de Sofía la sacó de sus pensamientos. Camila se giró para encontrar a su pequeña de 2 años parada en el marco de la puerta, con sus enormes ojos verdes brillando de curiosidad y su cabello castaño despeinado por el sueño. Esos ojos, siempre esos ojos que guardaban secretos que ni la misma Sofía conocía. «No estoy nerviosa, mi amor, solo es un día importante para mamá en el trabajo». Camila se agachó para quedar a la altura de la niña, alisando suavemente sus rizos. «Elena vendrá a cuidarte hoy. ¿Está bien?». Sofía asintió con entusiasmo. Elena era más que la mejor amiga de Camila. Era la hermana que nunca tuvo, la única persona que conocía cada fragmento de la verdad que Camila había construido cuidadosamente alrededor de sus vidas. Media hora después, Camila se encontraba en el asiento trasero de un taxi, observando cómo el paisaje urbano cambiaba gradualmente. Las casas coloridas de Roma Norte daban paso a los imponentes rascacielos de Santa Fe. Era como viajar entre 2 mundos completamente diferentes, y hoy tendría que cruzar una frontera que había jurado nunca volver a atravesar. El edificio Montero se alzaba ante ella como una torre de Babel moderna, sus 40 pisos reflejando las nubes matutinas en su fachada de cristal azul. «Es solo una presentación», se repitió mentalmente. «Entra, presenta el proyecto, cobra y sal, nada más». El vestíbulo principal era una sinfonía de mármol travertino y detalles dorados, con una fuente central que creaba un sonido relajante de agua corriendo. Ejecutivos impecablemente vestidos caminaban con paso decidido. Camila se dirigió hacia los elevadores, su portafolio apretado contra su pecho como un escudo protector. El sonido metálico del elevador interrumpió sus pensamientos. Las puertas se abrieron, revelando un interior espejado que multiplicaba su reflejo hasta el infinito. Entró y presionó el botón del piso 32. Cuando las puertas estaban a punto de cerrarse, una mano masculina se interpuso. «Disculpe, ¿podría...». La voz se detuvo abruptamente. Camila levantó la vista y el mundo se detuvo. Alejandro Montero estaba parado frente a ella, tan real y devastadoramente atractivo como en sus recuerdos más tormentosos. Sus ojos chocolate la miraban con una mezcla de shock e incredulidad. El tiempo parecía haberse congelado en esos espejos infinitos que los rodeaban. «Camila». Su nombre salió de los labios de Alejandro como una oración, como un suspiro, como una pregunta que había permanecido sin respuesta durante demasiado tiempo. Ella sintió cómo su corazón se aceleraba hasta el punto de que temió que él pudiera escucharlo. Alejandro entró lentamente, sin apartar sus ojos de los de ella, y las puertas se cerraron tras él. «Alejandro», logró articular su nombre, aunque su voz sonó más débil de lo que hubiera deseado. Él llevaba un traje gris carbón que acentuaba la anchura de sus hombros. Su cabello negro estaba perfectamente peinado hacia atrás, pero Camila recordaba cómo se sentía entre sus dedos cuando estaba despeinado. Salvaje, humano, 2 años. Alejandro presionó el botón de parada de emergencia y el elevador se detuvo entre los pisos 15 y 16. 2 años, Camila, ¿tienes idea de lo que...? «Por favor, no hagas esto». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «¿Que no haga qué?».
Que no pregunte por qué desapareciste sin dejar rastro, que no me pregunte qué hice mal esa noche para que huyeras como si fuera un monstruo. El espacio entre ellos se sentía cargado de electricidad, de palabras no dichas, de 2 años de preguntas sin respuestas. Camila podía oler su colonia, ese aroma a cedro y bergamota que había permanecido grabado en su memoria. Esa noche fue un error. Mintió odiándose por cada palabra. Estaba confundida, acababa de graduarme, no sabía lo que quería. Mentira. Alejandro se acercó un paso. Esa noche fue perfecta, y tú lo sabes. Lo que pasó entre nosotros fue real. Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. Él tenía razón. Esa noche había sido mágica, transformadora, pero también había sido el catalizador de todo lo que vino después. Las decisiones desesperadas, los secretos, la vida que había construido sobre cimientos de mentiras necesarias. Las cosas cambiaron, Alejandro. Yo cambié. Presionó el botón para reanudar el movimiento del elevador. No, no has cambiado. Su voz era suave ahora. Sigues siendo la misma mujer que me habló de arquitectura sustentable hasta las 3 de la mañana. La misma que se reía con todo el cuerpo. El elevador se detuvo en el piso 32 con un suave ding. Las puertas se abrieron, revelando un pasillo elegante con alfombras color crema y arte contemporáneo mexicano. Camila se dirigió hacia la salida, pero la mano de Alejandro la detuvo suavemente por el brazo. No voy a dejar que desaparezcas otra vez. Su voz era una promesa y una amenaza. Esta vez voy a obtener respuestas. Camila se zafó de su agarre y salió del elevador sin voltear atrás, pero podía sentir sus ojos sobre ella, quemando su espalda mientras se alejaba hacia la sala de juntas. Lo que no sabía era que Alejandro Montero acababa de tomar la decisión más peligrosa de su vida. No la dejaría ir hasta descubrir todos y cada uno de los secretos que ella guardaba. Y en su pequeño departamento en Roma Norte, Sofía jugaba con sus bloques, sin saber que el encuentro en ese elevador acababa de cambiar el curso de su pequeña vida para siempre. La presentación había sido un éxito rotundo, pero Camila apenas podía recordar las palabras que había pronunciado. Su mente seguía atrapada en ese elevador, en la intensidad de la mirada de Alejandro, en la forma en que su presencia había desmoronado 2 años de cuidadosa reconstrucción personal. Sentada en la elegante sala de juntas del piso 32, observaba cómo los ejecutivos de Montero Construcciones revisaban sus planos con expresiones de aprobación. El proyecto de vivienda sustentable que había diseñado para comunidades de bajos recursos era exactamente lo que buscaban. Pero ella sabía que había algo más detrás de su repentino interés. «Señorita Herrera», la voz del director de proyectos resonó en la sala. «Estamos muy impresionados con su propuesta. Sin embargo, nos gustaría hacer algunos ajustes antes de proceder». Camila asintió, manteniendo su expresión profesional mientras internamente se preparaba para lo inevitable. El señor Montero ha expresado personalmente su interés en supervisar este proyecto. Le gustaría programar reuniones semanales para revisar el progreso. Por supuesto, Alejandro no había perdido tiempo en tejer su red. Camila sonrió cortésmente, aunque por dentro sentía como si las paredes se estrecharan. Será un honor trabajar directamente con el señor Montero. 2 horas después, caminaba por las calles empedradas de Roma Norte, sus tacones repiqueteando un ritmo nervioso. El contraste entre el mundo de cristal y acero que acababa de dejar y la calidez bohemia de su barrio siempre la tranquilizaba. Pero hoy ni siquiera el aroma de las quesadillas de doña Carmen logró calmar la tormenta en su interior. Su teléfono vibró con un mensaje de un número que no había visto en 2 años, pero que reconoció inmediatamente. «Primera reunión mañana a las 10 a.m., no faltes». «AM, maldito sea», murmuró guardando el teléfono con más fuerza de la necesaria. Al llegar a su edificio, una construcción de 3 pisos con balcones llenos de plantas que le daba un aire de vida auténtica, se encontró con don Fernando sentado en su silla habitual. El anciano de 60 y tantos años se había convertido en una figura paterna para Sofía. ¿Cómo le fue en el mundo de los ricos y famosos? «Mija», preguntó con su característica sonrisa. «Mejor de lo que esperaba y peor de lo que temía». Camila se sentó a su lado. «¿Elena ya llegó?» «Hace 1 hora. La niña está durmiendo la siesta». Don Fernando la estudió con esa mirada perspicaz que parecía ver a través de todas las fachadas. «Algo la tiene preocupada», Camila suspiró.
Era inútil tratar de esconder algo a don Fernando. Es complicado. El pasado tiene una forma cruel de alcanzarnos cuando menos lo esperamos. El pasado no es el enemigo. Mija, es lo que hacemos con él lo que define nuestro futuro. Sus palabras tenían el peso de la experiencia. A veces, huir solo nos lleva de vuelta al mismo lugar por un camino más largo. Mamá está en casa. La voz alegre de Sofía interrumpió sus pensamientos. La niña apareció en la puerta, aún con el cabello revuelto de la siesta, seguida de Elena. Elena Morales era el tipo de mujer que iluminaba cualquier habitación. Enfermera de profesión, tenía esa combinación perfecta de fortaleza y ternura. Sus rizos negros enmarcaban un rostro redondo y expresivo, y sus ojos oscuros siempre parecían ver lo mejor en las personas. ¿Cómo estuvo la presentación? Elena se acercó, pero su sonrisa se desvaneció al ver la expresión de Camila. ¿Qué pasó? Conseguí el contrato. Camila levantó a Sofía en sus brazos, respirando el aroma dulce de su cabello. Pero hay complicaciones. Elena la conocía lo suficientemente bien como para no presionar por detalles frente a Sofía y don Fernando, pero su mirada prometía una conversación larga esa noche. «Mami, ¿por qué tienes cara triste?» Sofía tocó las mejillas de Camila. «¿Alguien te hizo daño en el trabajo?» La inocencia de su hija la partió en dos. Sofía tenía una sensibilidad extraordinaria para percibir las emociones de los adultos. «No, mi amor, mamá solo está cansada, fue un día muy largo». Camila besó su frente. «¿Qué tal si preparamos la cena juntas, esa noche, después de que Sofía se durmiera en su pequeña cama, decorada con mariposas coloridas?» Camila y Elena se sentaron en la sala con una botella de vino tinto. El departamento era modesto pero acogedor, con plantas que colgaban de las ventanas y fotografías de Sofía decorando cada superficie. Él estaba ahí, ¿verdad? Elena no necesitaba nombres. Había sido la única persona que había presenciado el colapso emocional de Camila después de esa noche que cambió todo. En el elevador, como si el universo tuviera un sentido del humor muy retorcido, Camila tomó un sorbo de vino. Y ahora va a supervisar personalmente el proyecto. Camila. Elena se inclinó hacia adelante. ¿Estás segura de que nunca se lo dijiste? Porque él tiene derecho a saber sobre Sofía. No puedo, Elena. Si Alejandro descubre la verdad, no será solo él, será toda su familia, todo su mundo. Camila se levantó y comenzó a caminar por la sala. Los Monteros son una dinastía. Tienen poder, recursos, influencia. Podrían quitármela, o podrían amarla y darle oportunidades que tú sola nunca podrías proporcionarle. Elena hablaba con suavidad. Sofía se merece conocer a su padre. ¿Y si él no la quiere? ¿Y si decide que soy solo una aventura de una noche que se complicó demasiado? Las inseguridades de Camila salían a la superficie. Sofía es feliz ahora. Tenemos una vida estable, tranquila. ¿Por qué arriesgar eso? Elena suspiró, reconociendo el miedo que había vivido con su amiga durante los últimos 2 años. Pero también veía algo más en los ojos de Camila. Porque sigues enamorada de él. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una confesión no pronunciada. Camila se detuvo frente a la ventana, observando las luces de la ciudad que se extendían hacia el horizonte. Eso no importa. Su voz era apenas un susurro. Lo que siento no cambia el hecho de que tengo que proteger a Sofía. ¿Protegerla de qué exactamente? De tener una familia completa, de conocer de dónde viene. Elena se acercó. Camila, el amor no es el enemigo aquí. El miedo, sí. Esa noche, Camila permaneció despierta durante horas, observando el techo mientras el sonido lejano del tráfico nocturno creaba una sinfonía urbana. Al otro lado de la pared, Sofía dormía pacíficamente, ajena a la tormenta que se avecinaba. Al amanecer, su teléfono volvió a vibrar. «Te espero en mi oficina a las 10. Tenemos mucho de qué hablar». La partida de ajedrez había comenzado y ambos jugadores subestimaban las piezas que el otro tenía en el tablero. La oficina de Alejandro ocupaba toda la esquina del piso 40, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México. Desde esa altura, la metrópoli se extendía como un organismo vivo, pulsante, infinito. Camila se había preparado mentalmente para este encuentro, pero nada la había preparado para la intimidad de estar a solas con él en su territorio. Alejandro estaba de pie frente a los ventanales, observando la ciudad con la concentración de un general estudiando un campo de batalla. Su traje azul marino se ajustaba perfectamente a su figura atlética.
y la luz matutina creaba un halo dorado alrededor de su silueta. «Llegas puntual». Su sonrisa era cordial, pero sus ojos la estudiaban con una intensidad que la hacía sentir transparente. «Por favor, siéntate». Camila eligió la silla frente a su escritorio. Manteniendo la mesa de caoba como una barrera simbólica, Alejandro, sin embargo, optó por sentarse en el sofá lateral, eliminando cualquier formalidad corporativa. «Supongo que debemos hablar del proyecto». Camila abrió su portafolio. «Tengo algunas ideas adicionales sobre energías renovables que podrían interesarte». «El proyecto puede esperar». Alejandro se inclinó hacia adelante. «Primero quiero saber cómo has estado estos 2 años». La pregunta estaba cargada de múltiples capas. Camila sintió cómo su pulso se aceleraba, pero mantuvo su expresión neutra. «He estado bien, concentrada en construir mi carrera, en establecer mi firma. Ha sido malo no productivo». Cada palabra era cuidadosamente medida, técnicamente verdadera pero emocionalmente vacía. «¿Solo productivo?» Alejandro ladeó la cabeza. «Nada más, ningún cambio significativo en tu vida». El corazón de Camila se detuvo por un momento. Sabía algo. ¿Era posible que ya hubiera comenzado a investigar? «Bueno, mudarme a Roma Norte fue un cambio importante. Es un barrio que se siente más como hogar». Era cierto, aunque no mencionaba las razones específicas, lo suficientemente lejos de los círculos sociales de Alejandro, lo suficientemente anónima para criar a una niña sin llamar la atención. La conversación fue interrumpida por el intercomunicador. «Señor Montero, su madre está aquí para verlo». Camila vio cómo la mandíbula de Alejandro se tensaba ligeramente. Esperanza Montero no era conocida por sus visitas casuales. «Hazla pasar en 5 minutos». Se dirigió a Camila. «Mi madre puede ser intensa, si prefieres. Podemos continuar esta conversación en otro momento». «No hay problema, de hecho, debería irme. Tengo otras citas esta mañana. Antes de que te vayas». Alejandro se acercó, reduciendo la distancia hasta que pudo percibir el aroma de su perfume. «Me gustaría invitarte a cenar mañana, para discutir el proyecto en un ambiente más relajado». Camila sintió cómo las paredes de su cuidadosamente construida nueva vida comenzaban a tambalearse. Una cena significaba tiempo a solas, conversaciones personales, la posibilidad de que sus defensas se debilitaran. «No creo que sea apropiado mezclar lo profesional con lo personal». «¿Personal?» Alejandro sonrió, pero había algo afilado en su expresión. «Solo estoy siendo un buen anfitrión con una colega talentosa. A menos que tengas otras razones para evitar pasar tiempo conmigo». Era una trampa elegantemente tendida. Rechazar la invitación solo confirmaría sus sospechas. Aceptarla la pondría en peligro de exponerse demasiado. «Por supuesto, será un placer». «Perfecto. Te enviaré los detalles». Cuando las puertas del elevador se cerraron, Camila se permitió finalmente respirar profundamente. Pero su alivio duró poco. Sabía que había aceptado jugar un juego en el que él tenía todas las ventajas. El trayecto de regreso le dio tiempo para idear una estrategia. Necesitaba crear una vida alternativa convincente, una versión de sí misma que pudiera presentar a Alejandro sin revelar la existencia de Sofía, pero cada mentira requeriría 5 más para sostenerla. Al llegar a su edificio, encontró a Elena jugando con Sofía en el pequeño jardín comunitario. La niña corría entre las plantas de tomate y las flores de bugambilia, su risa cristalina llenando el aire. «¡Mami!». Sofía corrió hacia ella. «Elena me enseñó a plantar semillas, ¿quieres ver?». Camila levantó a su hija, sintiendo cómo la paz que Sofía le brindaba contrastaba dolorosamente con la tormenta que rugía en su interior. Esta era su vida real, su mayor tesoro. «Me encantaría verlo, mi amor, pero primero necesito hablar con Elena sobre algo importante». Esa tarde, mientras Sofía tomaba su siesta, Camila le contó a Elena sobre la invitación a cenar y su creciente sensación de que Alejandro sospechaba algo. «Necesito que me hagas un favor enorme». Se sentó frente a su amiga. «Mañana en la noche, necesito que te lleves a Sofía a tu departamento y se queden allí hasta que yo te llame. ¿Planeas decirle la verdad?». «Planeo sobrevivir a esta cena sin revelar nada que pueda comprometer nuestra seguridad». Camila tomó un sorbo de té. «Si Alejandro sospecha que estoy escondiendo algo, podría contratar investigadores. No podemos arriesgarnos a que descubran a Sofía». Elena asintió, aunque no parecía completamente convencida. «¿Y qué hay de ti, Camila? ¿Cuánto tiempo más puedes vivir así, dividida entre 2 mundos?».
Sé el tiempo que sea necesario. Miró hacia la habitación donde dormía Sofía. Ella es mi prioridad. Todo lo demás es secundario. Esa noche, mientras preparaba la cena y ayudaba a Sofía con sus rompecabezas, Camila no pudo evitar notar cómo su hija la observaba con esos ojos verdes tan penetrantes. «Mami, ¿por qué no tengo papá como los otros niños?». La pregunta llegó sin previo aviso. Camila sintió como el mundo se tambaleaba. Era una pregunta que había temido, pero que sabía que eventualmente llegaría. «Tienes papá, mi amor». Se agachó para estar a la altura de su hija. «Solo que tu papá está en el cielo, cuidándote desde allá arriba. ¿Como los ángeles?». «Exactamente, como los ángeles. Y él te ama muchísimo, tanto que envió a mamá para cuidarte aquí en la tierra». Sofía pareció satisfecha y regresó a sus juguetes. Pero Camila se quedó ahí, sintiendo el peso de cada mentira que había tejido para proteger la inocencia de su hija. Esa noche, después de acostar a Sofía, se quedó despierta planificando cada detalle de la cena del día siguiente. Necesitaba ser la versión perfecta de una mujer soltera, exitosa y sin complicaciones. Lo que no sabía era que Alejandro ya había contratado al mejor investigador privado de la ciudad y que las primeras fotografías de Camila con una niña pequeña ya estaban en camino a su oficina. El restaurante Pujol en Polanco era una sinfonía de elegancia minimalista y alta cocina mexicana. Sus paredes de concreto pulido y su iluminación tenue creaban una atmósfera íntima que hacía que las conversaciones se sintieran como secretos compartidos. Camila llegó 5 minutos tarde, una táctica deliberada para evitar estar sola con sus nervios. Alejandro esperaba en la mesa del rincón, luciendo un suéter de cachemira negro que acentuaba la anchura de sus hombros. Su sonrisa era cálida, genuina, y por un momento Camila recordó por qué había sido tan fácil enamorarse de él. «Te ves hermosa». Su cumplido era simple pero sincero, acompañado de un beso en la mejilla que duró una fracción de segundo más de lo apropiado. Camila había elegido cuidadosamente su atuendo, un vestido negro de líneas sencillas que era elegante sin ser seductor. Necesitaba encontrar el equilibrio perfecto entre accesible e inalcanzable. «Gracias, este lugar es impresionante». Los primeros 30 minutos transcurrieron en territorio seguro, arquitectura, sostenibilidad urbana, proyectos socialmente responsables. Camila se sintió relajándose gradualmente. Recordando por qué había sido tan fácil hablar con Alejandro esa primera noche, «Tu pasión por la arquitectura comunitaria es admirable». Alejandro tomó un sorbo de vino tinto. «Pero me pregunto, ¿qué te motivó a tomar esa dirección específica? Hay formas más lucrativas de usar tu talento». Era una pregunta aparentemente inocente, pero Camila percibió las capas subyacentes. Él estaba pescando información personal. «Crecí viendo cómo los espacios pueden transformar comunidades. Mi padre era electricista y trabajaba en diferentes barrios. Era cierto, aunque no toda la verdad. Supongo que quiero crear espacios que den a las familias lo que yo tuve, un hogar donde los niños puedan soñar con futuros mejores». Alejandro asintió, pero Camila notó cómo sus ojos se iluminaron ligeramente al mencionar niños. Era una reacción sutil, pero ella había aprendido a leer las microexpresiones. «¿Y tú?», preguntó, redirigiendo la conversación. «¿Siempre supiste que querías dirigir el imperio familiar?». La expresión de Alejandro se ensombreció ligeramente. «No siempre fui el heredero designado». Su voz llevaba una carga emocional que no había estado ahí momentos antes. «Mi hermano gemelo Gabriel era el que estaba destinado a esto. Yo era el rebelde, el que quería viajar por el mundo y crear arte». Camila sintió cómo su sangre se enfriaba. Gabriel, ese nombre resonaba en algún lugar profundo de su memoria, conectado a fragmentos de conversaciones que había tratado de olvidar. «¿Qué pasó con tu hermano?» «Accidente automovilístico hace 3 años». Alejandro miró por la ventana. «Gabriel era libre de una manera que yo nunca he podido ser. Viajaba constantemente, conocía gente, vivía cada día como una aventura. Después de su muerte, tuve que asumir responsabilidades que nunca quise». Camila sintió cómo las piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba armando comenzaban a encajar. Gabriel Montero, hermano gemelo de Alejandro, muerto hace 3 años, lo que significaba que había fallecido meses antes de que naciera Sofía. «Lo siento mucho. Perder a un hermano debe ser devastador». «¿Qué era mi otra mitad?». Alejandro regresó su atención a ella.
La gente siempre decía que éramos como una sola persona, dividida en dos cuerpos. Él tenía la espontaneidad y yo la disciplina. La conversación fue interrumpida por la llegada del postre, pero Camila apenas pudo probarlo. Su mente corría a velocidad vertiginosa, conectando fechas, nombres y posibilidades que había evitado considerar. Camila, ¿estás bien? ¿Te ves pálida? Solo estoy cansada. Ha sido una semana intensa. Se forzó a sonreír. Quizás deberíamos pedir la cuenta. Alejandro insistió en acompañarla hasta su coche, pero mientras caminaban por las calles iluminadas de Polanco, Camila sintió una presencia extraña. Era esa sensación primitiva de ser observada. ¿Notas algo extraño?, le preguntó, tratando de sonar casual. Él miró alrededor discretamente antes de responder. Hay un coche que nos ha estado siguiendo desde que salimos del restaurante. Su voz era calmada. ¿Tienes alguna razón para creer que alguien te estaría vigilando? Camila sintió cómo el pánico se apoderaba de ella. Elena tenía razón. Estaban siendo seguidas. No lo sé. ¿Qué deberíamos hacer? Vamos a tomar una ruta diferente. La guió hacia una calle lateral. Si nos siguen, sabremos que es intencional. Efectivamente, el coche negro los siguió a través de 3 giros consecutivos. Alejandro sacó su teléfono y marcó un número. Necesito que revisen una placa. Habló en voz baja, dictando los números. Quiero saber a quién pertenece ese vehículo en los próximos 10 minutos. Camila observaba fascinada cómo Alejandro se transformaba de CEO educado a alguien claramente acostumbrado a manejar situaciones peligrosas. Con frecuencia tienes que lidiar con este tipo de cosas, más de lo que me gustaría. La miró con una intensidad nueva, pero nunca había tenido a alguien importante conmigo. Cuando sucede, la palabra importante quedó suspendida entre ellos como una confesión involuntaria. Camila sintió cómo su corazón se aceleraba, pero no por el miedo al vehículo que los seguía. Su teléfono sonó, interrumpiendo el momento. El coche está registrado a nombre de una empresa de investigación privada. La información llegó como un puñetazo al estómago. Gracias, te debo una. Alejandro colgó y se giró hacia Camila con una expresión que ella no pudo descifrar. ¿Hay algo que necesites contarme? Su voz era suave, pero había acero debajo. Porque si alguien te está investigando, podría afectar no solo tu seguridad, sino también la de las personas importantes para ti. Camila sintió cómo las paredes se cerraban a su alrededor. La trampa se había activado, y ella había caminado directamente hacia ella. No tengo idea de por qué alguien querría investigarme. Soy solo una arquitecta con una pequeña firma. Era técnicamente cierto, pero sonaba vacía incluso a sus propios oídos. Alejandro la estudió durante un largo momento, y Camila pudo ver cómo su mente analítica procesaba cada microexpresión, cada vacilación en su voz. Te voy a llevar a casa, dijo finalmente, y voy a asegurarme de que llegues segura. El viaje a Roma Norte transcurrió en un silencio tenso. Camila miraba por la ventana, fingiendo interés en las calles nocturnas, mientras su mente trabajaba frenéticamente para idear una estrategia. Si alguien la estaba investigando, solo era cuestión de tiempo antes de que descubrieran a Sofía. Cuando llegaron a su edificio, Alejandro insistió en acompañarla hasta la puerta. Gracias por la cena y por protegerme esta noche. Sus palabras sonaron más íntimas de lo que pretendía. Camila. Él se acercó y ella pudo sentir el calor de su cuerpo. Si estás en problemas, puedo ayudarte, pero necesito que confíes en mí. Por un momento, ella quiso contarle todo. El impulso de colapsar contra su pecho y dejar que él manejara toda la complejidad de su vida fue casi irresistible. Pero entonces recordó a Sofía durmiendo en el departamento de Elena, segura solo porque Camila había mantenido su existencia en secreto. Estoy bien, Alejandro, solo cansada. Se alejó antes de que su resolución se debilitara. Te veo en la oficina mañana, cuando finalmente estuvo sola en su departamento. Camila llamó a Elena inmediatamente. Trae a Sofía a casa ahora. Su voz temblaba de urgencia. Y asegúrate de que nadie te siga. Una hora después, Elena y Sofía llegaron por la puerta trasera del edificio. Usando la entrada de servicio que don Fernando les había mostrado para emergencias, Sofía estaba dormida en los brazos de Elena, completamente ajena al peligro que las rodeaba. ¿Qué pasó? Elena susurró mientras acostaban a la niña. Camila le contó sobre los investigadores privados y la creciente sospecha de Alejandro, pero también mencionó algo más perturbador:
las coincidencias que había comenzado a notar sobre Gabriel Montero. Elena, necesito que busques algo en Internet. Gabriel Montero, hermano de Alejandro. Cualquier información sobre sus viajes, especialmente hace 3 años, mientras Elena investigaba en su laptop. Camila se sentó junto a la cama de Sofía, observando el rostro angelical de su hija. Los ojos verdes de la niña se movían rápidamente bajo sus párpados cerrados, perdida en algún sueño infantil que Camila esperaba fuera más simple que la realidad que las rodeaba. «Camila, ven a ver esto». La voz de Elena estaba cargada de una emoción que no pudo identificar. En la pantalla de la laptop había una fotografía de Gabriel Montero tomada 6 meses antes de su muerte. Era idéntico a Alejandro, pero había algo diferente en sus ojos, una chispa de rebeldía, una libertad que su hermano nunca había tenido, y estaba en Oaxaca, en el mismo festival donde, Dios mío, las palabras salieron de Camila como un suspiro ahogado. Elena encontró más fotografías, Gabriel en mercados locales, Gabriel con artistas callejeros, Gabriel en el mismo café donde Violeta trabajaba como mesera temporal durante el festival. Es posible que... Elena no terminó la pregunta, pero ambas sabían lo que estaba pensando. Camila recordó fragmentos de esa noche hace 3 años, Violeta llegando a su casa en pánico, embarazada, hablando de un hombre bueno y libre que había conocido en Oaxaca, un hombre que le había hablado de cambiar el mundo, de crear algo hermoso en lugar de solo preservar lo que ya existía. Violeta nunca me dijo su nombre. Camila habló más para sí misma que para Elena, solo que era diferente, que la había hecho sentir como si pudiera volar. El sonido del teléfono la sobresaltó. Era un número desconocido, pero Camila respondió instintivamente. «Camila Herrera». La voz era masculina, educada, ligeramente amenazante. «¿Quién habla?» «Alguien que conoce sus secretos y que está dispuesto a mantenerlos, por un precio». Camila sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. «No sé de qué está hablando». Una niña hermosa, ojos verdes, aproximadamente 2 años. Cada palabra era como una puñalada. Me pregunto qué pensaría cierta familia poderosa si supiera de su existencia. «¿Qué quiere?» Camila ya no podía fingir ignorancia. «Una reunión mañana a las 8 de la noche en el café de la parroquia en Coyoacán. Venga sola, o la información sobre la pequeña Sofía llegará a oídos equivocados». La llamada se cortó, dejando a Camila con el teléfono temblando en su mano. ¿Quién era? Elena se acercó, viendo la palidez extrema en el rostro de su amiga. «Alguien que sabe sobre Sofía, alguien que quiere chantajearme». Camila se dirigió hacia la ventana, observando las sombras de la calle. «Elena, si algo me pasa, necesito que lleves a Sofía con tu hermana en Guadalajara, que la mantengas escondida hasta que esto termine. No vas a ir sola a esa reunión». «No tengo opción». Camila se giró hacia su amiga. «No voy a poner en riesgo a Sofía. Haré lo que sea necesario para protegerla». Esa noche, ninguna de las dos durmió. Camila se quedó sentada junto a la cama de Sofía, memorizando cada detalle del rostro de su hija, como si fuera la última vez que la vería. Elena investigó todo lo que pudo encontrar sobre Gabriel Montero, construyendo una cronología que parecía confirmar sus peores sospechas. Cuando amaneció, Camila ya había tomado una decisión que cambiaría todo si alguien iba a usar a Sofía como arma contra ella. Entonces era hora de descubrir toda la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Pero lo que no sabía era que Alejandro había pasado la noche despierto también, estudiando los informes de su investigador privado, y las fotografías que había recibido esa madrugada no solo mostraban a Camila con una niña pequeña, sino algo más perturbador. La niña tenía los mismos ojos verdes que Gabriel había heredado de su abuela materna. Los secretos estaban a punto de salir a la luz, y ninguno de los involucrados estaba preparado para las revelaciones que los esperaban. La oficina de Alejandro se había convertido en un campo de batalla silencioso. Los reportes del investigador privado estaban esparcidos sobre su escritorio como piezas de un rompecabezas que revelaba una imagen que nunca había esperado ver. Fotografías de Camila caminando por Roma Norte con una niña pequeña, entrando y saliendo de guarderías, comprando ropa infantil en mercados locales. Cada imagen era una puñalada que confirmaba sus sospechas más profundas. Isabela Montero entró sin anunciar, una costumbre que había desarrollado desde la muerte de Gabriel. A los 26 años, era una versión femenina de sus hermanos gemelos, mismos ojos verdes,
mismo porte aristocrático, pero con una rebeldía que había heredado completamente de Gabriel. ¿Otra noche sin dormir?, preguntó notando las ojeras bajo los ojos de su hermano mayor. Pareces un espectro caminando por este mausoleo corporativo. Alejandro levantó la vista, y por un momento Isabela vio una vulnerabilidad en él que no había presenciado desde el funeral de Gabriel. Su hermano mayor, siempre tan controlado, tan perfecto en su papel de heredero responsable, parecía estar desmoronándose desde adentro. Isa, ¿recuerdas los viajes de Gabriel antes de morir? Mencionó alguna vez haber conocido a alguien especial, alguien que lo hubiera marcado profundamente. Isabela se acercó al escritorio con la gracia felina que caracterizaba a todos los Montero, y sus ojos se fijaron inmediatamente en las fotografías esparcidas como cartas de tarot que revelaban un futuro incierto. Es ella. Su voz llevaba una curiosidad que Alejandro no esperaba. La mujer que desapareció después de esa noche, que te cambió para siempre. Sí, pero eso no es todo. Alejandro señaló la fotografía donde Camila cargaba a la niña. Tiene una hija, Isa, una niña de aproximadamente 2 años con ojos que me resultan terriblemente familiares. Isabela estudió la imagen con detenimiento, como una detective examinando evidencia crucial. Alejandro vio cómo su expresión cambiaba gradualmente de curiosidad a shock, luego a una comprensión que lo dejó sin aliento. Alejandro, esos ojos, esa niña tiene los ojos de Gabriel, los mismos ojos verdes que heredó de la abuela Elena, los mismos que yo tengo, los mismos que tú tienes cuando la luz los toca de cierta manera. La confirmación de sus propias sospechas fue como un puñetazo al estómago que lo dejó sin aire. Alejandro se hundió en su silla ejecutiva de cuero italiano, sintiendo cómo su mundo se reestructuraba alrededor de esta nueva realidad que amenazaba con destruir todo lo que creía saber sobre su vida. ¿Crees que Gabriel? No pudo terminar la pregunta, como si pronunciar las palabras hiciera la posibilidad demasiado real. Gabriel viajaba constantemente esos últimos meses, ¿recuerdas? Isabela se sentó frente a su hermano, cruzando las piernas con elegancia automática. Recuerdo que regresó de Oaxaca diferente, más feliz, como si hubiera encontrado algo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. Habló de una chica que conoció, alguien que lo entendía de una manera que nadie más lo había hecho. Alejandro cerró los ojos, tratando de procesar la información que amenazaba con reescribir la historia familiar que creía conocer. Si esa niña es hija de Gabriel, entonces Camila me mintió durante toda la cena anoche. Ha estado escondiendo a mi sobrina durante 2 años, dejándome creer que... Su voz se quebró ligeramente, dejándome creer que esa niña podría ser mía, o tal vez ha estado protegiéndola. Isabela habló con una sabiduría que sorprendió a su hermano. Piénsalo, Alejandro. Una chica joven, probablemente sin recursos significativos, sabiendo que el padre de su hija pertenece a una de las familias más poderosas y complicadas del país. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Habría sido fácil llegar hasta nosotros y decirnos: «Hola, soy Camila. Gabriel es el padre de mi hija y murió sin saberlo». Antes de que Alejandro pudiera responder, sintiendo cómo las palabras de su hermana atravesaban sus defensas como flechas dirigidas directo al corazón, su teléfono sonó con la insistencia de una alarma. Era su madre, algo inusual para esa hora de la mañana, cuando Esperanza normalmente estaba en su clase de yoga. «Alejandro, necesito verte inmediatamente». La voz de Esperanza Montero no admitía negativas. Tenía esa calidad de acero templado que había usado para dirigir la familia durante décadas. «Y trae a Isabela contigo. Tenemos asuntos familiares urgentes que discutir». 1 hora después, ambos hermanos se encontraban en el elegante salón de la hacienda familiar en las afueras de la ciudad. La propiedad se extendía por hectáreas de jardines perfectamente cuidados. Como un oasis de orden en medio del caos urbano que los rodeaba, Esperanza los esperaba sentada en su silla favorita, una pieza antigua de terciopelo verde que la hacía parecer una reina en su trono. Pero había algo diferente en su postura, una tensión que Isabela reconoció inmediatamente como peligrosa. «Madre, ¿qué es tan urgente que no puede esperar a nuestras reuniones familiares regulares?» Alejandro se sentó frente a ella, notando los documentos esparcidos sobre la mesa de café como evidencia en un juicio. «He recibido información perturbadora sobre tu asociada de negocios». Esperanza tomó uno de los documentos con la precisión de un cirujano. «La señorita Herrera no es quien dice ser,
y hay aspectos de su vida que afectan directamente a esta familia. Isabela y Alejandro intercambiaron miradas cargadas de significado. Su madre había estado investigando a Camila independientemente, usando sus propios recursos y contactos que se extendían por toda la sociedad mexicana como una red invisible de información. ¿Qué has descubierto?, preguntó Alejandro, aunque temía la respuesta más de lo que estaba dispuesto a admitir. Tiene una hija, una niña que podría ser... Esperanza hizo una pausa dramática, calculada para maximizar el impacto. La última descendiente directa de Gabriel. El silencio que siguió fue ensordecedor, llenando el salón con el peso de implicaciones que ninguno de ellos estaba completamente preparado para enfrentar. Isabela fue la primera en romper ese silencio con una pregunta que cortó el aire como una navaja. ¿Cómo lo supiste? Tengo mis propios recursos, Isabela. Contactos que han estado con esta familia por generaciones. Esperanza se levantó con la gracia de una bailarina y caminó hacia la ventana que daba a los jardines perfectamente cuidados. La pregunta no es cómo lo supe, sino qué vamos a hacer al respecto, esa niña. Si es quien creo que es, representa tanto una oportunidad como una amenaza. Alejandro sintió cómo la habitación se volvía claustrofóbica, como si las paredes se estrecharan a su alrededor. ¿Qué quieres decir con «qué vamos a hacer»? Su voz tenía un filo que rara vez usaba con su madre. Esa niña es una Montero. Esperanza se giró hacia ellos con la determinación de una general planificando una batalla. Lleva la sangre de Gabriel. Y por lo tanto, tiene derechos sobre esta familia y esta fortuna, pero también representa un riesgo si no manejamos la situación correctamente. No podemos permitir que siga siendo criada por una extraña que puede tener motivos ulteriores. Isabela se puso de pie abruptamente, su silla chirriando contra el suelo de mármol. Camila no es una extraña con motivos ulteriores. Ha estado cuidando a esa niña durante 2 años. Probablemente en circunstancias difíciles, es su madre en todo sentido que realmente importa, no biológicamente. La voz de Esperanza era fría como el hielo de las montañas, y en términos legales, como familia paterna, tenemos derechos y responsabilidades que no podemos ignorar. Alejandro sintió cómo la furia crecía en su interior, como una tormenta que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. No vas a quitarle su hija a Camila. No voy a permitir que destruyas otra familia en nombre de nuestras tradiciones y conveniencias. Ah, no. Esperanza sonrió, pero no había calidez en la expresión. Solo el cálculo frío de alguien acostumbrada a ganar todas las batallas. Interesante que defiendas tan vehementemente a una mujer que te ha estado mintiendo durante años, que te hizo creer que esa niña podría ser tuya cuando sabía perfectamente que era de Gabriel. Ella tenía sus razones. Isabela se acercó a su madre, y probablemente todas eran para proteger a su hija de exactamente esto, de nosotros tratando de controlar y manipular su vida antes de que fuera lo suficientemente mayor para defenderse. La tensión en la habitación era tan palpable que parecía tener peso físico. Esperanza estudió a sus hijos durante un largo momento que se extendió como la eternidad. Muy bien, dijo finalmente, su voz cargada de una promesa que sonaba más como una amenaza. Si insisten en hacer esto de la manera difícil, entonces tendremos que acelerar el proceso y tomar medidas más directas. ¿Qué proceso? Alejandro se levantó, presintiendo el peligro como un animal que detecta una tormenta. Ya he contactado a nuestros abogados. Están preparando los documentos para solicitar una prueba de paternidad y, si se confirma la relación, la custodia compartida mínima. Esperanza caminó hacia la puerta con la determinación de alguien que había tomado una decisión irrevocable. Esa niña conocerá su herencia y tomará su lugar en esta familia, con o sin la cooperación de su madre adoptiva. Cuando Esperanza salió de la habitación, Isabela se giró hacia Alejandro con urgencia que bordeaba el pánico. Tienes que advertir a Camila. Tiene que saber lo que se viene. Tiene que prepararse para la guerra que madre acaba de declarar. El café de la parroquia en Coyoacán era un refugio bohemio, escondido entre calles empedradas y casas coloniales pintadas en tonos tierra que contaban la historia de un México más íntimo y ancestral. Sus paredes estaban cubiertas de arte local y fotografías en blanco y negro que narraban décadas de encuentros secretos, revoluciones silenciosas y amores clandestinos. Camila llegó 15 minutos antes de la hora acordada, eligiendo estratégicamente una mesa en el rincón
Desde donde podía observar todas las entradas, como una general estudiando un campo de batalla, sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la taza de café que había ordenado para disimular su nerviosismo, el líquido oscuro reflejando sus propios miedos como un espejo líquido. Elena había insistido en acompañarla hasta las cercanías, pero Camila había sido inflexible. No pondría a más personas en peligro de las que ya estaban amenazadas por sus decisiones del pasado. A las 8 en punto exactamente, un hombre de mediana edad con traje gris y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, se acercó a su mesa como un depredador que había encontrado a su presa. Ricardo Vega había cambiado mucho en los últimos años. El cabello que recordaba castaño claro ahora mostraba canas prematuras que le daban un aire de falsa distingue, y había una dureza en su rostro que no existía cuando eran novios en la universidad, cuando el mundo parecía lleno de posibilidades infinitas. Camila se sentó frente a ella sin ser invitado, apropiándose del espacio con la confianza de alguien que tenía todas las cartas ganadoras. «Te ves bien, la maternidad te sienta, aunque me pregunto si realmente tienes derecho a reclamar ese título». La forma en que pronunció las palabras hizo que se le erizara la piel, como si una serpiente hubiera deslizado sobre su brazo. «Ricardo», mantuvo su voz estable a pesar del temblor interno que amenazaba con traicionarla. «¿Qué quieres exactamente? Directo al grano. Me gusta eso. Siempre fue una de tus cualidades más atractivas». Ordenó un espresso al mesero con un gesto autoritario que demostraba su nueva personalidad. «He estado siguiendo tu vida, Camila. Es fascinante cómo una persona puede reinventarse completamente en solo 2 años. Construir una identidad nueva sobre las cenizas de lo que solía ser. No me he reinventado, solo he seguido adelante con mi vida. He construido algo mejor de lo que tenía. Seguir adelante». Ricardo rió, pero el sonido era desagradable como cristales rotos. «Es así como llamas a esconder una hija bastarda y fingir que su padre está muerto cuando sabes perfectamente que la verdad es mucho más compleja». Camila sintió como la sangre se le helaba en las venas, como agua convertida en hielo. Ricardo sabía más de lo que había esperado, mucho más de lo que era seguro para ella y para Sofía. «No sé de qué estás hablando». Su mentira sonó débil incluso a sus propios oídos. «Por favor, Camila, ambos sabemos que la pequeña Sofía no es huérfana de padre como le has hecho creer a todo el mundo». Ricardo sacó una tableta de su maletín de cuero y la colocó sobre la mesa como una bomba que estaba a punto de explotar. «Es hija de Gabriel Montero, hermano gemelo del hombre con quien cenaste anoche tan romántica e inocentemente». En la pantalla había fotografías que la golpearon como puñetazos al estómago. Gabriel en Oaxaca, con esa sonrisa libre que ahora reconocía. Violeta trabajando en el café del festival con su delantal floreado. Y lo más devastador de todo, documentos médicos que confirmaban el embarazo de Violeta y su posterior muerte en el parto, cada detalle documentado con precisión clínica. «¿Cómo conseguiste esto?». Camila apenas podía hablar, su voz reducida a un susurro ahogado. «Tengo contactos en muchos lugares, querida. Hospitales, registro civil, archivos médicos que la gente cree que están seguros». Ricardo se inclinó hacia adelante con la satisfacción de un gato que juega con un ratón herido. «La pregunta más interesante es, ¿por qué Gabriel Montero figura en el certificado de nacimiento original de Sofía como padre, pero tú como madre, cuando ambos sabemos que Violeta Herrera fue quien realmente dio a luz a esa niña?» Camila sintió como el mundo se tambaleaba a su alrededor, como si la tierra se hubiera movido bajo sus pies. Era imposible. Ella había manejado todos los documentos personalmente, había pagado sobornos para asegurar que no hubiera rastros que conectaran a Gabriel con Sofía de manera oficial. «Eso es falso». Su voz sonó débil incluso a sus propios oídos, sin convicción. «¿Falso?». Ricardo giró la tableta hacia ella con gestos teatrales. «Mira más de cerca, Camila. Este es el certificado de nacimiento original, antes de que fuera, digamos, creativamente modificado por personas con conexiones en lugares apropiados». Las letras bailaban frente a sus ojos como símbolos de una pesadilla. «Padre, Gabriel Montero. Madre, Violeta Herrera». Y debajo, en una letra diferente y tinta más reciente, «Madre adoptiva legal, Camila Herrera». «Violeta era tu prima, ¿verdad?». Ricardo siguió hablando, mientras Camila luchaba por procesar la información que reescribía toda su comprensión de los últimos años. «Hija ilegítima de tu tío Patricio,
una familia que siempre tuvo secretos oscuros. Embarazada de Gabriel Montero después de un romance de verano que ella creyó que era amor verdadero. Murió en el parto, y tú, en un acto de heroísmo familiar que rayaba en la locura, decidiste criar a la niña como tu propia hija. Cada palabra era como una bofetada que la devolvía a esa noche terrible que había tratado de borrar de su memoria. Camila recordó vívidamente. Violeta llegando a su casa en pánico, embarazada y asustada, temblando como una hoja en la tormenta, hablando de un hombre maravilloso que había conocido, pero que pertenecía a un mundo al que ella nunca podría pertenecer, un mundo de privilegios y expectativas que la asfixiarían. Pero aquí está la parte realmente interesante, la que hace que esta historia valga una fortuna. Ricardo tomó un sorbo de su espresso, saboreando el momento como un vino caro. Violeta murió, sí, pero no inmediatamente después del parto como les dijiste a todos. Vivió lo suficiente para firmar documentos legales, nombrándote tutora legal de Sofía. Documentos que fueron presenciados y notarizados apropiadamente, lo que significa que tu adopción es completamente legítima desde el punto de vista legal. Entonces, ¿por qué me chantajeas si la adopción es legal y todo está en orden? Porque los Montero no lo saben, mi querida Camila. La sonrisa de Ricardo era predatoria como la de un tiburón que ha olido sangre en el agua. Y puedo imaginar perfectamente lo que pasaría si Esperanza Montero descubriera que no solo existe una nieta que no conoce, sino que ha estado siendo criada durante 2 años por una extraña que les ha mentido sistemáticamente sobre su propia identidad y la de la niña. Camila se levantó abruptamente, pero Ricardo la detuvo con una mano en su muñeca, sus dedos cerrándose como grilletes. Siéntate, Camila. Aún no he terminado de explicarte las opciones que tienes disponibles. ¿Qué quieres exactamente?, preguntó, volviendo a sentarse con resignación total. 50 millones de pesos. La cifra era astronómica, un número que representaba más dinero del que ella podría ver en varias vidas. A cambio, estos documentos desaparecen para siempre, como si nunca hubieran existido. No tengo esa cantidad de dinero, ni siquiera una fracción de esa cantidad, pero conoces a alguien que sí la tiene. Ricardo señaló hacia la calle con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Alejandro Montero te daría esa cantidad sin pestañear si creyera que es por el bienestar de la hija, que piensa que es suya. Sofía no es su hija, pero él cree que sí. ¿No es así? Y ese malentendido romántico puede ser muy lucrativo para todos nosotros si jugamos nuestras cartas correctamente. La conversación fue interrumpida por una presencia que hizo que Camila sintiera como si el mundo se hubiera inclinado completamente en su eje. Alejandro estaba parado junto a su mesa, con una expresión que era una mezcla compleja de dolor, comprensión y algo más profundo que no pudo identificar, pero que la hizo sentir simultáneamente expuesta y protegida. ¿Te importa si me uno a ustedes? Su voz era calmada, pero había una tensión subyacente que hizo que Ricardo se pusiera visiblemente nervioso. Señor Montero. Ricardo se levantó parcialmente, tratando de recuperar su compostura. No esperábamos. Estoy seguro de que no. Alejandro se sentó junto a Camila y ella pudo sentir el calor de su cuerpo contrastando con el frío que había sentido durante toda la conversación. ¿De qué estaban hablando? Camila abrió la boca para hablar, pero las palabras no salieron. Era el momento que había temido durante 2 años. Pero ahora que estaba aquí, se sentía extrañamente liberada. Hablábamos de su sobrina. Ricardo había decidido ir directo al grano. La hija de su hermano Gabriel. Alejandro no mostró sorpresa, lo que confirmó las sospechas de Camila de que ya sabía la verdad. Continúa. Su voz era peligrosamente calma. Camila ha estado criando a la niña bajo falsas pretensiones, haciendo creer que es la madre biológica cuando en realidad es solo la tutora legal. Ricardo parecía estar disfrutando del momento. Que ahora, por una módica suma, puedo asegurar que esta información no llegue a oídos de su familia. Alejandro se giró hacia Camila y ella vio en sus ojos una mezcla de dolor, comprensión y algo más profundo. ¿Es cierto?, preguntó. Sofía es hija de Gabriel. Camila asintió lentamente, las lágrimas finalmente escapando de sus ojos. Sí, su voz era apenas un susurro. Violeta era mi prima. Conoció a Gabriel en Oaxaca y se enamoraron. Cuando murió en el parto, me pidió que cuidara de Sofía. Era lo último que podía hacer por ella. Alejandro cerró los ojos durante un momento, como si estuviera procesando todo el peso de la revelación.
¿Y por qué no me lo dijiste? Su voz tenía una calidad quebrada que partió el corazón de Camila. Porque tenía miedo. Las palabras salieron como una confesión. Miedo de que me quitaras a Sofía. Miedo de que tu familia decidiera que una arquitecta de clase media no era adecuada para criar a una heredera Montero. Ricardo observaba el intercambio con creciente nerviosismo. Esto es muy emotivo, pero regresemos al tema del dinero. Cállate. Alejandro ni siquiera lo miró. Camila, ¿me amas? La pregunta llegó sin previo aviso, directa y devastadora. ¿Qué? Balbuceó. Es una pregunta simple. ¿Me amas? Camila lo miró a los ojos, viendo en ellos la misma vulnerabilidad que había sentido esa noche hace 2 años. Sí, la palabra salió como un suspiro. Te he amado desde esa primera noche, y no he dejado de amarte ni un solo día en estos 2 años. Alejandro se acercó y tomó su rostro entre sus manos. Entonces vamos a casa, los 3 juntos, y vamos a ser la familia que Gabriel habría querido para su hija. Ricardo se puso de pie abruptamente. Esto no termina aquí. Tengo esos documentos. No, tú no tienes nada. Alejandro finalmente se dirigió a él. Porque si intentas lastimar a mi familia de cualquier manera, te aseguro que los recursos legales de los Montero harán que desees nunca haber nacido. La amenaza fue pronunciada con una calma que era más aterradora que cualquier grito. Ricardo recogió sus cosas y se alejó rápidamente. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Camila. Tu familia, tu madre. Mi familia incluye ahora a una niña de 2 años que lleva la sangre de Gabriel y a la mujer valiente que la ha protegido durante todo este tiempo. Alejandro la ayudó a levantarse. Todo lo demás lo resolveremos juntos. Mientras caminaban hacia el coche, Camila sintió por primera vez en 2 años que quizás había encontrado el hogar que había estado buscando para Sofía y para ella misma. El silencio en el coche era pesado como el aire antes de una tormenta tropical. Camila miraba por la ventana las luces de la ciudad que pasaban como estrellas fugaces, mientras procesaba mentalmente todo lo que había cambiado en las últimas horas. Su vida entera había sido puesta al descubierto. Cada secreto revelado, cada mentira cuidadosamente construida desmoronada como un castillo de naipes. Alejandro conducía con manos firmes en el volante, pero ella podía sentir la tensión que irradiaba de él, como ondas de calor. De vez en cuando, sus ojos se encontraban en el espejo retrovisor, y en esos momentos fugaces, Camila veía una mezcla de emociones que no sabía cómo interpretar. Dolor, comprensión, amor y algo que podría ser perdón. ¿En qué estás pensando?, preguntó finalmente sin atreverse a mirarlo directamente. En Gabriel. Su voz era ronca, cargada de años de duelo no procesado. En cómo se habría sentido sabiendo que tiene una hija, en todas las cosas que no podrá enseñarle, en todos los momentos que se perdió sin saberlo. Camila sintió una punzada de culpa que le atravesó el pecho como una navaja oxidada. Alejandro, no te disculpes. Él detuvo el coche frente a un semáforo en rojo y finalmente la miró con ojos que brillaban en la oscuridad. Lo que hiciste fue proteger a Sofía de un mundo que no sabías si la aceptaría. Gabriel habría hecho exactamente lo mismo. Cuando llegaron al edificio en Roma Norte, Elena los esperaba en la entrada con Sofía dormida en sus brazos. La niña se veía tan pequeña y vulnerable en el contraste con los brazos protectores de Elena, que Camila sintió una oleada de amor maternal que amenazó con abrumarla completamente. ¿Cómo estuvo?, Elena susurró, pero sus ojos se movían nerviosamente entre Camila y Alejandro, tratando de leer la situación. Complejo. Camila tomó a Sofía en sus brazos, respirando profundamente el aroma dulce de su cabello. Te explico todo mañana, pero ahora necesito que sepas que todo va a cambiar. Elena asintió y se alejó, pero no antes de darle a Camila una mirada que claramente decía: «Ten cuidado y llámame si me necesitas». En el pequeño departamento, Alejandro parecía demasiado grande para el espacio acogedor, pero modesto. Sus hombros anchos ocupaban todo el marco de la puerta, mientras observaba cómo Camila acostaba suavemente a Sofía en su cuna decorada con mariposas de colores. La niña murmuró algo ininteligible en sueños, y Alejandro se acercó con pasos cautelosos, como si temiera que su presencia pudiera romper la magia del momento. Es idéntica a Gabriel cuando era pequeño. Su voz era apenas un susurro cargado de nostalgia. Esos ojos verdes solían brillar exactamente así cuando soñaba con aventuras imposibles.
Camila sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. Durante 2 años había evitado conscientemente pensar en las similitudes físicas entre Sofía y los Montero, pero ahora viendo a Alejandro observar a su sobrina, con esa mezcla de asombro y dolor, no pudo ignorar la verdad. Sofía pertenecía a 2 mundos, y ella había sido solo la guardiana temporal de uno de ellos. Se dirigieron a la sala en silencio, el peso de las revelaciones de la noche, creando una atmósfera densa entre ellos. Camila preparó café con manos temblorosas, mientras Alejandro examinaba las fotografías que decoraban cada superficie disponible. Sofía en sus primeros pasos vacilantes, durmiendo pacíficamente en brazos de Elena, jugando en el parque con don Fernando, construyendo castillos de arena imaginarios en la sala, una vida completa documentada sin rastro de su verdadera herencia aristocrática. Háblame de Violeta. Alejandro se sentó en el pequeño sofá que dominaba la sala. Quiero saber cómo era la madre de Sofía. Quiero entender qué tipo de mujer pudo conquistar el corazón de mi hermano. Camila se acomodó en el sillón frente a él, manteniendo una distancia física que reflejaba la emocional que había construido durante años de supervivencia. Violeta era libre, como imagino que era Gabriel. Sus ojos se perdieron en los recuerdos dolorosos. Tenía 18 años cuando llegó a mi casa esa noche, embarazada y aterrorizada. Su familia la había rechazado por negarse a un matrimonio arreglado con un hombre que triplicaba su edad. ¿Te habló de Gabriel? Mencionó detalles sobre su relación. No mencionó su nombre inicialmente, pero hablaba de él constantemente como si fuera su salvación. Camila tomó un sorbo de café, sintiendo cómo el líquido caliente la tranquilizaba ligeramente. Decía que la había hecho sentir como si pudiera volar, como si el mundo fuera infinitamente más grande y hermoso de lo que había imaginado. Murió susurrando que esperaba que su hija heredara esa misma libertad de espíritu. Alejandro cerró los ojos, y Camila pudo ver cómo luchaba con emociones que había mantenido enterradas durante años. Gabriel nunca supo que iba a ser padre. Murió sin saber que había creado vida. No. Violeta intentó contactarlo después del festival, pero el accidente ocurrió antes de que pudiera lograrlo. Camila sintió las lágrimas amenazando con traicionar su compostura. Solo me dejó su nombre y la descripción de un hombre que construía sueños en lugar de edificios, que la hacía reír hasta que le dolía el estómago. El teléfono de Alejandro interrumpió bruscamente el momento íntimo. Era Isabela, y su voz al otro lado de la línea sonaba frenética, cargada de urgencia. Alejandro, tienes que venir a casa inmediatamente. Madre ha perdido completamente la cabeza. Ha contactado a los medios de comunicación. Camila sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Esperanza Montero había decidido jugar su carta más destructiva, la que podía aniquilar cualquier esperanza de privacidad. ¿Qué medios? Alejandro se puso de pie, su postura tensándose visiblemente. Todos los que tienen influencia, Revista Hola, Televisa, TV Azteca, Milenio. La voz de Isabela tembló. Les dijo que Gabriel tenía una hija secreta y que la familia acaba de descubrirla, Alejandro. Van a venir por Camila y por la niña como tiburones que huelen sangre. Tienes que sacarlas de ahí. El mundo de Camila se desmoronó en ese instante. Todo lo que había construido, toda la vida privada y pacífica que había creado para Sofía, estaba a punto de ser destruido por los reflectores mediáticos sin piedad. No. Se levantó abruptamente, sorprendiendo a ambos con la fuerza de su voz. No voy a huir otra vez. No voy a pasar el resto de mi vida corriendo con Sofía como si fuéramos criminales. Camila, no entiendes la magnitud de esto. Alejandro se acercó a ella. Los medios mexicanos pueden ser despiadados cuando huelen una historia jugosa. Van a investigar cada aspecto de tu vida. Van a perseguir a Sofía. Van a convertir esto en un circo mediático. Entonces detén a tu madre. Su voz tenía una fuerza que sorprendió a ambos. Usa tu influencia, tu poder, tus conexiones. Haz lo que sea necesario, pero no me pidas que tome a mi hija y desaparezca otra vez. La determinación feroz en sus ojos hizo que Alejandro comprendiera algo fundamental. Camila había dejado de huir definitivamente. La mujer que tenía frente a él no era la misma que había desaparecido sin rastro 2 años atrás. Esta era una madre protegiendo a su cría y lucharía con uñas y dientes si era necesario. Está bien. Su decisión se solidificó como acero templado. Entonces vamos a enfrentar esto juntos, como familia, pero no aquí.
Este departamento va a estar rodeado de periodistas hambrientos en menos de una hora, como si sus palabras hubieran sido proféticas. El sonido de sirenas comenzó a escucharse en la distancia, acercándose gradualmente como el rugido de una bestia que se aproxima. Don Fernando apareció en la puerta con expresión urgente y preocupada. «Mija, hay camionetas con cámaras llegando a la esquina y tipos con micrófonos preguntando por usted». La guerra mediática había comenzado y Camila ya no tenía dónde esconderse. La hacienda Montero se alzaba ante ellos como una fortaleza colonial, sus muros de piedra rosa brillando bajo la luz dorada del atardecer. Los jardines perfectamente cuidados y las fuentes de cantera creaban una sinfonía visual de poder ancestral que intimidaba tanto como impresionaba. Camila sintió cómo Sofía se aferraba más fuerte a ella mientras observaba el imponente edificio que representaba un mundo completamente ajeno a todo lo que conocían. Habían logrado escapar del departamento por la puerta trasera, usando la ruta que don Fernando había preparado años atrás para emergencias. Elena los había esperado en su coche, con lágrimas en los ojos, pero una determinación férrea que hablaba de lealtad incondicional. «Cuida de Sofía como has cuidado de mí». Camila había abrazado a su amiga, «y mantente alejada de todo este desastre hasta que pase la tormenta». Ahora, mientras caminaban por el sendero de grava hacia la entrada principal, Camila se sentía como si estuviera marchando hacia su propio juicio. Sofía dormía pacíficamente en brazos de Alejandro, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor, su respiración suave contrastando con la tensión que electrificaba el aire. Esperanza Montero esperaba en el gran salón principal, sentada en su silla de terciopelo verde como si fuera un trono imperial. A sus 65 años, mantenía una postura erguida que hablaba de décadas de autoridad indiscutida y victoria en batallas familiares. Sus ojos grises, los mismos que había heredado Alejandro, estudiaron a Camila con la frialdad de un juez examinando a un criminal antes de dictar sentencia. Isabela estaba de pie junto a la ventana, claramente nerviosa, sus dedos tamborileando contra el cristal en un ritmo ansioso que reflejaba la tensión del momento. «Así que esta es la mujer que ha estado escondiendo a mi nieta durante 2 años». La voz de Esperanza resonó en el salón de techos altos, adornados con vigas de madera tallada. «Y esta debe ser Sofía». La niña despertó en ese momento, como si hubiera sentido que era el centro de atención. Sus ojos verdes se abrieron lentamente, observando el entorno desconocido con la curiosidad natural de su edad. Cuando vio a Esperanza, no mostró miedo, solo una fascinación silenciosa. Isabela se acercó con una sonrisa suave, arrodillándose para quedar a la altura de Sofía, cuando Alejandro la bajó suavemente. «Hola, pequeña, soy tu tía Isabela. ¿Te gustan las mariposas?» Sofía asintió tímidamente, y cuando Isabela le mostró un pequeño broche de mariposa que llevaba en su vestido, la niña sonrió por primera vez desde que habían llegado, iluminando la habitación con su alegría inocente. «Esperanza». Alejandro se dirigió a su madre con una voz que cortaba el aire como una espada. «Necesitamos hablar sobre lo que has hecho ahora». «Por supuesto, hijo, pero primero, creo que deberíamos establecer algunas verdades sobre la situación de esta familia improvisada». El desdén en su voz era palpable como una bofetada. Camila se irguió, encontrando dentro de sí la fuerza que había desarrollado durante 2 años de criar sola a Sofía, de tomar decisiones imposibles, de sacrificar su propia felicidad por el bienestar de una niña. «Señora Montero, antes de que diga algo más, quiero que sepa que amo a Sofía como si fuera mi propia hija». Su voz era firme, sin rastro de la inseguridad que había sentido momentos antes. «La he criado, la he protegido y he hecho sacrificios por ella que usted no puede ni imaginar». «¿Sacrificios?». Esperanza se levantó, su presencia llenando la habitación como una tormenta que se aproxima. «¿Llamas sacrificio privar a una niña de conocer su verdadera familia? Negarle las oportunidades y la educación que su apellido le garantiza por derecho de nacimiento?» «Le di amor». Camila alzó la voz por primera vez, sorprendiendo a todos en la habitación. «Le di estabilidad, seguridad, una vida donde no tiene que preocuparse por expectativas dinásticas o presiones sociales que podrían aplastarla. Le di la oportunidad de ser simplemente una niña feliz, una niña pobre». Las palabras de Esperanza cayeron como una bofetada que resonó en el silencio.
El silencio que siguió fue interrumpido por la voz pequeña pero clara de Sofía, que había estado escuchando sin entender completamente. «No somos pobres. Tenemos muchas flores en casa y Elena me hace galletas todos los domingos, y don Fernando me cuenta cuentos de princesas». La inocencia pura de su declaración desarmó momentáneamente a Esperanza, creando una fisura en su armadura de autoridad, pero se recuperó rápidamente. «Alejandro, he preparado los documentos legales». Su voz recuperó su tono autoritario. «La niña puede quedarse en la hacienda mientras se resuelven los temas de custodia de manera apropiada». «No». La voz de Alejandro resonó con una autoridad que Camila no había escuchado antes. «Sofía se queda con Camila, sin discusión, sin negociación. ¿Has perdido completamente la cabeza?» Esperanza se giró hacia su hijo. «Esta mujer no tiene derecho legal real sobre la niña. Es una extraña que se aprovechó de una situación desesperada. Esta extraña», Alejandro se acercó a su madre, «salvó la vida de mi sobrina cuando podría haber terminado en un orfanato. Esta extraña ha sido la única madre que Sofía ha conocido, la única constante en su vida, Isabela, que había estado entreteniendo a Sofía con sus joyas y susurrándole cosas dulces». Se levantó repentinamente con expresión de urgencia. «Madre, hay algo que necesitas saber inmediatamente, algo que cambia toda esta situación». Su voz tembló con la carga de secretos por fin revelados. «He estado investigando sobre Violeta y Gabriel desde ayer». Sacó de su bolso una serie de fotografías y documentos que puso sobre la mesa de café con manos temblorosas. Gabriel escribía un diario durante sus viajes. Lo encontré en sus cosas después de su muerte, pero nunca lo leí completamente hasta ahora porque me dolía demasiado. Su voz se quebró. «Madre, él estaba profundamente enamorado de Violeta. Planeaba pedirle que se casara con él». Esperanza se acercó a la mesa, sus manos temblando ligeramente mientras tomaba una de las páginas escritas a mano con la letra familiar de su hijo muerto. «Violeta es como un rayo de sol en un mundo que no sabía que estaba oscuro», leyó en voz alta, su voz quebrándose con cada palabra. «Le he dicho que quiero que conozca a mi familia, que quiero construir algo hermoso y duradero con ella. Mañana le voy a proponer matrimonio en el mismo café donde nos conocimos». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Esperanza mientras continuaba leyendo, cada palabra una puñalada al corazón. «Si tenemos hijos, quiero que crezcan libres, que elijan sus propios caminos sin las presiones que yo he sentido toda mi vida. Quiero que conozcan el mundo como nosotros lo hemos conocido juntos, con asombro y alegría». Gabriel murió en el accidente el mismo día que iba a pedirle matrimonio a Violeta. Isabela concluyó. Ella nunca supo de sus intenciones. Murió creyendo que había sido solo una aventura de verano para él. Camila sintió cómo su corazón se partía por Violeta, por Gabriel, por todas las posibilidades que se habían perdido en esa carretera oscura hace 3 años. ¿Y esto qué cambia exactamente? Esperanza dejó las páginas sobre la mesa, pero su voz había perdido gran parte de su fuerza anterior. Don Fernando apareció entonces en la entrada del salón, como si hubiera estado esperando el momento perfecto para hacer su entrada final. «Cambia todo, señora». Su voz era calmada pero cargada de autoridad, porque yo era el chofer personal de Gabriel. Yo iba con él esa noche cuando murió. El silencio llenó el gran salón tras las palabras de don Fernando. Esperanza permaneció inmóvil, sus ojos grises reflejando una comprensión dolorosa que había evitado durante 3 años. Gabriel me pidió llevarlo a Oaxaca esa noche para proponerle matrimonio a Violeta, confesó don Fernando con voz firme. Hablamos todo el viaje sobre sus planes, su sueño de crear una familia basada en amor genuino. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas por años. El accidente. Yo sobreviví, pero Gabriel no. Me culpé por no salvarlo, por no ser más cuidadoso en esa carretera mojada. Esperanza se desplomó en su silla, el peso de 3 años de dolor mal dirigida finalmente alcanzándola. ¿Por qué no dijiste la verdad? Porque sabía que culparían a Violeta por distraerlo. Don Fernando miró directamente a Esperanza. Gabriel me hizo prometer que si algo pasaba, me aseguraría de que ella supiera cuánto la amaba. Observó a Sofía, que jugaba silenciosamente con el broche de Isabela. Cuando conocí a Camila y la niña, supe inmediatamente quién era. Los ojos de Gabriel son inconfundibles. Esperanza miró a Sofía largamente, luego se arrodilló frente a ella. «Hola, mi amor, soy tu abuela Esperanza».
Sofía la estudió con sabiduría infantil. ¿Tú también extrañas a mi papá? Todos los días, pequeña, todos los días. Por primera vez en 3 años, Esperanza lloró abiertamente. Isabela sacó documentos de su bolso. Gabriel había comenzado trámites para un fideicomiso independiente. Quería que cualquier hijo suyo eligiera su propio camino. Alejandro se dirigió a Camila. Vamos a honrar su memoria. Formalizaremos tu adopción de Sofía y estableceremos ese fideicomiso. Esperanza se levantó, secándose las lágrimas. Seremos una familia real que honra la memoria de Gabriel y tus decisiones para proteger a su hija. Sofía aplaudió súbitamente. ¿Vamos a tener una fiesta? Sí, mi amor. Alejandro la levantó. La fiesta más hermosa que hayas visto. Mientras la niña reía, Camila miró alrededor del salón, donde tantos secretos habían sido revelados. Por primera vez en 3 años, se sintió verdaderamente en casa. El teléfono de Isabela interrumpió el momento. Los medios se retiran. Envié un comunicado sobre la celebración de una nueva rama familiar. Esperanza sonrió genuinamente. Gabriel estaría orgulloso. Finalmente hacemos lo correcto. Al ponerse el sol sobre la hacienda Montero, una nueva familia comenzaba a formarse sobre cimientos de amor, comprensión y perdón. 6 meses después, la capilla de la hacienda Montero resplandecía bajo la luz dorada de noviembre. Las paredes de piedra rosa estaban adornadas con rosas blancas y bugambilias moradas, reflejando la fusión de tradición y modernidad de la nueva familia Montero Herrera. Camila se observó en el espejo, apenas reconociendo a la mujer radiante que le devolvía la mirada. Su vestido de novia era seda marfil con encajes que habían pertenecido a la abuela de Gabriel y Alejandro, un gesto de esperanza que la había conmovido profundamente. «Estás radiante», dijo Elena ajustando el velo delicado, «como debería verse una mujer el día más feliz de su vida». «Estoy nerviosa», admitió Camila, aunque sonreía. «¿Cómo es posible cuando sé que esta es la decisión más correcta?» Isabela entró con Sofía de la mano, ambas vestidas en tonos lavanda, porque el amor verdadero siempre da miedo. Significa que hay algo precioso en juego. Sofía, ahora de 3 años, había florecido en la hacienda como una flor que finalmente encontró su jardín perfecto. «Mami, te ves como una princesa de verdad», aplaudió la niña. «¿El tío Alejandro se va a convertir en rey?» Camila se arrodilló frente a su hija. «Se va a convertir en tu papá oficial, para siempre». «¿Eso te hace feliz?» «Sí, porque él me ayuda a construir castillos y me lee cuentos con voces graciosas». La música suave indicó el inicio de la ceremonia. Don Fernando esperaba para escoltarla, convertido en la figura paterna que nunca había tenido. «¿Lista para el siguiente capítulo?», le susurró. «Más que lista. He estado esperando este momento toda mi vida sin saberlo». Cuando las puertas se abrieron, Camila solo tenía ojos para Alejandro, que la esperaba con amor puro en su rostro, sin reservas ni sombras del pasado. La ceremonia fue íntima pero significativa. El padre Martínez habló sobre el amor que trasciende las pérdidas y se fortalece en las adversidades. En los votos, Alejandro prometió: «Prometo amar a Sofía como mi propia sangre, porque en mi corazón ya lo es». Camila respondió con lágrimas de alegría. «Me enseñaste que el amor verdadero transforma los secretos del pasado en bendiciones para el futuro». Cuando se besaron, Sofía gritó desde la primera fila: «Ya somos una familia de verdad». La recepción fue elegante pero cálida. Esperanza había establecido la Fundación Gabriel Montero para madres solteras, honrando la memoria de su hijo, mientras bailaban bajo las estrellas. Con Sofía corriendo alrededor como un satélite de alegría, Alejandro preguntó: «¿Te arrepientes de algo?» «Solo de haber esperado tanto tiempo para confiar en que el amor verdadero puede superar cualquier secreto». «Entonces no más secretos, solo amor, ¿verdad? Y la familia más hermosa que podríamos haber soñado». La historia había comenzado con secretos y destino, pero terminaba con amor y verdad, exactamente como debía ser.